Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos de Facebook. Esperamos que se encuentren muy bien y sobre todo esperamos que a lo largo de la semana el Señor Jesucristo les haya estado bendiciendo, haya estado ayudando en toda la obra de sus manos, ¿verdad? Y bueno, es un verdadero gusto y placer poder estar con ustedes esta semana, a media semana, el día miércoles. Por causa de fuerza mayor no pudimos estar con ustedes a través de la transmisión, ¿verdad? Pero bueno, bendito sea Dios, bendito sea el Señor que en este día nos permite poder compartir con ustedes una breve reflexión bíblica que en este día lleva por título No apagará el pabilo que apenas humea. En este día vamos a estar hablando acerca de la infinita y grandiosa compasión y misericordia de Dios y en específico acerca de la infinita y grandiosa y gloriosa compasión de nuestro Señor Jesucristo. Porque no sé si usted lo sepa, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, no solamente vino como cordero, sino vino como agente, vino como ángel de Dios, como ángel de misericordia, ángel de compasión y misericordia por todos aquellos que estaban desvalidos, que estaban en desgracia, que estaban alejados, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo vino a restaurar, porque dice la palabra de Dios en Lucas, ¿verdad? Que el Espíritu del Señor estaba sobre él y él vino a dar buenas nuevas, ¿verdad? Vino a sanar, a restaurar, a librarnos de las cadenas del yugo en el cual estábamos sumidos en la desgracia, en la desesperación. Y bueno, en este día, como decía yo, el título de la reflexión bíblica de este día es No apagará el pabilo que apenas humea. ¿De dónde sale esta expresión? Esta expresión proviene de Isaías 42, ¿verdad? Donde la frase no apagará el pabilo que apenas humea proviene precisamente de este capítulo 42, donde habla acerca del siervo del Señor, o sea, acerca del Mesías, que vendría a la tierra con un carácter compasivo y misericordioso, destacando que no destruiría lo frágil ni extinguiría lo que apenas arde, ¿verdad? ¿Cuántas veces en la vida estamos en una situación en la cual nuestra vida se está apagando, nosotros en nuestro interior, en nuestro corazón, nos estamos quebrando, ¿verdad? Estamos ya a punto de quebrantarnos, a punto de, de caernos, ¿verdad? A punto de derribarnos, de tirarnos al suelo, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero siempre, siempre en su infinita compasión y misericordia el Señor Jesucristo vendrá para tratar de levantarnos nuevamente. Y bueno, dice Isaías, precisamente Isaías 42, versículo 1 al 4, dice, He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá juicio a las naciones. No gritará ni alzará la voz, ni la hará oír en las plazas. Y no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, sino que sacará al juicio a verdad. No se cansará ni desmayará, hasta que haya establecido juicio en la tierra, y las islas esperarán en su ley. Y bueno, mire, en este día una de las cosas que quiero compartir con ustedes precisamente esto acerca de la infinita compasión y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y como decía yo, la expresión la caña cascada, ¿verdad? Dice, y el pabilo que apenas humea, son metáforas de aquellas personas que están en una situación sumamente desesperada, o bien su fe está en un punto en el cual se está apagando, ¿verdad? Se está extinguiendo su fe en Dios, su fe en Cristo Jesús, o bien ha llegado el momento en el cual ya se ha apagado su fe, ¿verdad? Porque a veces, no sé si usted lo sepa, a veces la fe en Dios, la fe en el Señor, ¿verdad? La fe en la misericordia de Dios, en la compasión de Dios, a veces se apaga por diversas circunstancias, ¿verdad? Entonces a veces el alma y el corazón de las personas es como una caña que está quebrada, ¿verdad? Que está cascada, que está a punto de partirse, está a punto de venirse abajo, ¿verdad? O también a veces la fe se va extinguiendo, se va apagando, ¿verdad? Hasta que llega el punto en el cual, pues muchas veces nos llegamos inclusive a apartarnos de Dios, a apartarnos del Señor. Y bueno, estas figuras simbólicas de la caña cascada y del pabilo que apenas humea representa precisamente a las personas cuya fe o devoción se ha debilitado y son como una mecha que ya no arde con fuerza, sino que está humeando, ¿verdad? Es como, no sé si ha visto, no tanto las velas esas de cera, sino hay algunas lámparas que tienen, que son de un recipiente de cristal y arriba tiene un mechero. Y cuando se les va acabando el combustible, ¿verdad? Ya sea la nafta o ya sea el aceite, cuando se va acabando el pabilo, ¿verdad? El pabilo que tienen, que es el que enciende,
precisamente se va apagando, se va consumiendo, se va consumiendo y se va apagando, y una vez que, antes de que se apague totalmente, empieza a humear precisamente, ¿verdad? Entonces, esta expresión de que el pabilo que apenas humea representa esto a las personas que ya su fe, ¿verdad? Su fe en Dios, su devoción por Dios, ya no arde con la fuerza que ardía al principio cuando empezaron a tener una comunión íntima con Dios, una cercanía con el Señor, sino que están en una situación de desesperanza, de desánimo espiritual, ¿verdad? Porque a veces también los cristianos, el pueblo de Dios, cae en una situación de desesperanza, de desánimo, en la cual a veces perdemos la fe, ¿verdad? O bien de una situación espiritual de poca fidelidad y obediencia, porque también la fe no solamente tiene que ver con la esperanza en Dios, con creer y confiar en Dios, sino también con la fidelidad y obediencia. Y según esta profecía, es porque esto es una profecía acerca de cuando el Hijo de Dios viniera, cuando el Mesías viniera al mundo, era una profecía acerca de que Dios, o sea, Él como Dios no desecharía a quienes estuvieran en esa condición, sino que se inclinaría hacia ellos con una ternura, ¿verdad? Con una compasión, una gran compasión, una amplia ternura, para restaurarlos nuevamente y volver a avivar la llama de su fe, ¿verdad? De su fe en Dios. Esta porción bíblica habla acerca precisamente de la infinita compasión y misericordia que el Hijo de Dios, que el Mesías, tendría cuando viniera a la tierra por los desvalidos, los agobiados, los quebrantados, ¿verdad? Todas aquellas personas que estuvieran pasando por una situación adversa espiritualmente, naturalmente también, ¿verdad? Y este versículo precisamente también es citado en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Como el cumplimiento de la misión de Jesús, Jesús el Mesías, Jesús el Hijo de Dios, quien nunca rechazó a los débiles ni a los quebrantados, sino que vino a restaurarlos con una infinita compasión y misericordia. Si hay algo que el Señor Jesucristo hizo cuando vino a la tierra y hay algo que Jesús sigue haciendo, ¿verdad? En medio del mundo es precisamente mostrar, extender una infinita compasión y misericordia por aquellos que están débiles, que están quebrantados, que están abatidos, ¿verdad? Con la intención de restaurarlos o de restaurarnos, porque los que estamos en Cristo, en algún momento dado estuvimos así, ¿verdad? Y el Señor, en su infinita compasión y misericordia, vino sobre nosotros precisamente para restaurarnos, para salvarnos, para sacarnos de ese foso de la desesperación en el cual estábamos, ¿verdad? Estábamos a punto de claudicar, a punto de desfallecer, ¿verdad? Y el Señor Jesús tuvo compasión y misericordia de nosotros y nos salvó, ¿verdad? Y cuando el Señor Jesucristo precisamente vino a la tierra, no vino a rematar y acabar con aquellos que una vez, que estuvieron muy allegados a Dios, ¿verdad? Estuvieron muy cercanos a Él, ¿verdad? O gente que aún no le conoce, ¿verdad? Pero que en un punto su vida se está yendo, como dicen precisamente por la tarjea, ¿verdad? Se está yendo por la tarjea, sino que el Señor Jesucristo vino a levantarlos del piso, del suelo, a veces donde caemos, ¿verdad? Por diversas situaciones, diversas causas, y esto tal como dice el Salmo 113, versículos 5 al 8, donde dice, ¿quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra? Él levanta del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado y los hace sentar con los príncipes de su pueblo. Fíjense que esta es una historia, esta es una porción bíblica muy bonita. Sobre todo es una porción bíblica muy reveladora, porque no sé usted, ¿verdad? Pero en algún tiempo de nuestras vidas estuvimos en una situación sumamente precaria, ya siendo cristianos, ¿verdad? Y aún antes de ser cristianos, yo recuerdo que hubo situaciones en las cuales estuvimos muy mal, tanto económicamente, ¿verdad? Como familiarmente. Y recuerdo que cuando el Señor Jesús vino a nuestras vidas, precisamente esta palabra, esta promesa se cumplió en nuestras vidas. Él nos levantó del polvo en el cual estábamos y del muladar en el cual nos necesitamos. Un muladar como un basurero, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, antes de ser cristianos, verdaderamente nuestra vida era como un muladar, ¿verdad? Nuestro ambiente, nuestra forma de vida, el entorno en el cual nosotros nos movíamos, al menos un servidor, era precisamente como un muladar, ¿verdad? Y vino el Señor Jesús y nos sacó de ese muladar, ¿verdad? Para levantarnos y hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. No sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero cada uno de los hijos de Dios, la Biblia dice que pertenecemos, que por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, Él ha hecho de nosotros una nación de reyes y sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Nos ha dignificado el Hijo de Dios.
El Señor Jesucristo nos sacó de lo vil y de lo menospreciado donde estábamos para hacernos parte, ¿verdad? Hacernos formar parte de esa nación de reyes y sacerdotes. Y precisamente vino a levantar, como dice aquí su palabra, vino a levantar del polvo al pobre y sacar del muladar al necesitado para hacernos sentar en lugares celestiales en medio de su pueblo, ¿verdad? Y realmente el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra lo cumplió esto, ¿verdad? Durante 3 años, más de 3 años, 3 años y medio aproximadamente, el día a día incansablemente, ¿verdad? Durante ese tiempo, verdaderamente incansablemente anduvo, aparte de que anduvo predicando el Evangelio, aparte de que anduvo enseñando las buenas nuevas del reino de Dios, los principios espirituales de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo durante 3 años y medio incansablemente estuvo con gente, ¿verdad? Estuvo atendiendo a gente que estaba sumidos en una profunda necesidad porque tenían alguna enfermedad incurable, tenían algún hijo que estaba endemoniado a lo mejor o enfermo a punto de morir, ¿verdad? O como en el caso de la viuda de Naín, en el cual su único hijo, su único hijo, hijo varón, y aparte esta mujer era viuda, había muerto, ¿verdad? Y el Señor en su infinita compasión y misericordia vino, se acerca al féretro, dice la escritura, y dice que toca el féretro, le dice al muchacho, joven, levántate, y el joven resucita, vuelve a la vida. Imagínense la tristeza de esta mujer de haber perdido la única esperanza que tenía de poder vivir una vida en paz y protegida por su hijo. Tenía que vivir una vida en la desesperanza, porque las viudas en aquel entonces sufrían mucho, sufrían maltratos, sufrían abusos, rechazo de la sociedad, ¿verdad? Porque como mujeres solas, ellas no podían comerciar, no podían trabajar y normalmente muchos hombres se aprovechaban de ellas, sobre todo si tenían parcelas. Pero el Señor Jesucristo precisamente vino al mundo precisamente e incansablemente, día con día, durante 3 años y medio, Él estuvo con los necesitados, con los afligidos, con los quebrantados de corazón, ¿verdad? Con aquellos que se sentían desposeídos, se sentían desplazados, que se sentían muertos, precisamente para restaurarlos. El Señor Jesús cuando vino a la tierra, Él no vino a rematar a aquel que estaba en pecado, que estaba alejado de Dios, ¿verdad? O que su fe en el Dios de Israel se había apagado, se había extinguido, ¿verdad? Sino que el Señor Jesús vino nuevamente, ¿verdad? A levantarnos, a levantar a su pueblo, a llevarlo nuevamente hacia arriba, y todos los que creyeron en Él, verdaderamente Él los levantó, Él los restauró, los avivó, ¿verdad? Y mire, no sé si usted lo sepa, pero Cristo Jesús cuando vino a la tierra, Él no vino a tratar a la gente con la inflexibilidad y la dureza de la ley de Moisés, ¿verdad? Porque la ley de Moisés decía precisamente que todos los pecadores, que los pecadores específicamente los que habían cometido pecado de muerte, ¿verdad? Los pecados de muerte principalmente eran, por ejemplo, el adulterio, la fornicación, la brujería, la idolatría, la hechicería y algunos otros pecados que ameritaban la muerte. Para esos no había perdón, ¿verdad? Y esa gente estaba, pues definitivamente estaba condenada y se sentía condenada. Pero cuando el Señor Jesús vino a la tierra, el Señor Jesucristo no vino con esa inflexibilidad y dureza de la ley de Moisés, sino que vino precisamente a ofrecerles una esperanza de perdón, de salvación, de vida eterna, de restauración y de poder establecer, renovar y establecer una relación con el Dios vivo, con el Dios de los cielos, con el Dios de Israel, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo vino precisamente con mucha ternura, con mucho amor y misericordia, ¿verdad? Amor y misericordia poderosos verdaderamente, cosas poderosas en su corazón para levantar a los humildes, fortalecer, como dice la palabra, a las manos débiles y afirmar las rodillas que estaban flaqueando, ¿verdad? Y sobre todo consolar a todos los que lloraban, porque verdaderamente cuando el Señor Jesucristo se topaba con alguien que estaba afligido, mucha gente estaba, como usted sabe, y ha leído a lo mejor los evangelios, mucha gente estaba en una situación verdaderamente de desesperanza, como los ciegos, por ejemplo, los paralíticos, los leprosos, gente que tenía alguna enfermedad terminal, ¿verdad? O gente que tenía a un hijo que estaba poseído por un demonio, que estaba endemoniado, que era lunático, ¿verdad? O que le daba ataques epilépticos. Esa gente no tenía ninguna esperanza verdaderamente por ningún medio, porque en aquellos entonces no había los avances clínicos y científicos que hay ahora, ¿verdad? Entonces no había ninguna manera, ninguna forma de poder
restaurar su daño, ¿verdad? Poder ser sanados, poder ser liberados de su aflicción. Pero cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y obviamente yo creo de todo mi corazón, con todo mi corazón, que esa gente sufría mucho y aparte de eso lloraba. Pero cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, ¿verdad? Viene con mucha ternura, con mucha compasión y misericordia. No a tanto a poner como decimos, el dedo sobre la llaga, ¿verdad? De que esto es resultado de tus pecados, ¿no? Sino a darles una esperanza compasiva y misericordiosa de parte de Dios. Y aparte de eso, con sus milagros, demostrarles que Dios los amaba y que Dios quería sanarlos y restaurarlos. Y mire, no sé si usted lo sepa, pero a veces bueno, en muchas ocasiones sabemos que a veces la gente, el ser humano cae en desgracia, ya sea por su propia culpa o por la culpa de otras personas, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que a veces uno puede estar muy bien, ¿verdad? Tú puedes llevar una vida pacífica, tranquila, llena de paz, llena de gozo, pero en algún momento dado viene la desgracia sobre nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué desgracia? Cualquier tipo de desgracia, de tragedia, ¿verdad? De aflicción, de dificultad, de tribulación, ya sea por la culpa de otras personas, porque a veces la gente nos mete en problemas, nos provoca problemas, o bien nosotros con nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, provocamos la ruina y la desgracia en nuestras vidas, ¿verdad? Y hasta que llega el momento que prácticamente la gente está tirada en el suelo, ¿verdad? Estamos como tirados en el suelo ahí, estamos tirados en el suelo, la ignominia nos ha alcanzado y aparte de eso lo peor de todo es sin tener nadie que verdaderamente nos pueda ayudar. Yo recuerdo mucho la historia de un amigo mío, cristiano, que dice que él cuando en cierta etapa de su vida, él tuvo mucho dinero, fue rico, pero en algún momento tuvo la feliz idea, la mala idea y la infeliz idea de empezar a consumir alcohol, ¿verdad? Y posteriormente que empezó a consumir alcohol, empezó a consumir drogas, hasta llegar al grado que involucró a su esposa, involucró a su mujer en la drogadicción, el alcoholismo y la drogadicción. Y dice que cuando tomaban y se drogaban se quedaban pues botados a veces en el piso, ¿no? Hasta que llegó el momento que ese estilo de vida, ese ritmo de vida y ese estilo de vida lo fue llevando a la pobreza, a la escasez, porque tú empezó a perder mucho dinero, perdió su negocio que tenía, tuvo que empezar a vender sus cosas, hasta que llegó un momento que su departamento se quedaron solamente unas cuantas cosas, ¿verdad? Dice que recuerda que un día, nunca se le va a olvidar que un día él estaba, la noche anterior, después de haberse drogado la noche anterior, él amaneció en el suelo, tirado en el suelo ahí, todo sucio, ¿verdad? Se había vomitado y bueno, muchas cosas, ¿no? Y dice que llegó su hermana y lo encontró ahí tirado en el suelo y aparte de eso, ¿verdad? Con la cruda moral, ¿verdad? Con esa tristeza, con esa decepción personal, con esa carga, ¿verdad? Porque aparte de eso ya su esposa lo había dejado, sus hijos lo habían dejado, su esposa y sus hijos se habían ido porque pues ya no podían soportar esa situación y dice que llega su hermana y precisamente le empieza a compartir el Evangelio, le empieza a hablar acerca de Jesucristo y de que el Señor Jesús, primero que nada, lo quería perdonar por sus pecados y número dos, lo quería restaurar. Dice que en ese momento era él literalmente tirado en el suelo, así, en el suelo físicamente y en el suelo moral y espiritualmente. Dice que se arrepintió de todo corazón, pidió perdón a Dios y le pidió al Señor Jesucristo que lo levantara y lo sacara de esa situación tan penosa en la cual estaba y verdaderamente cuando él se arrepintió y entregó su corazón al Señor, el Señor lo sanó y lo restauró y lo ayudó a cambiar, lo hizo una nueva criatura, ¿verdad? Y verdaderamente cuando la gente cae en esa desgracia, sea por la desgracia, la ignominia, sea por causa personal o por culpa de otra persona, ¿cuántas veces el Señor Jesucristo ha ocurrido, verdad? Muchas veces que el Señor Jesús viene precisamente a levantar a la gente, ¿verdad? Extiende su gracia y su misericordia y viene a levantar a la gente precisamente como dice el Salmo del polvo, de la desgracia, ¿verdad? En el cual nos encontramos en muchas ocasiones para restaurarnos y dignificarnos nuevamente, ¿verdad? Porque no sé si usted lo sepa, pero a veces la gente del mundo, la gente del mundo piensa que a todos aquellos que nos portamos mal o todos aquellos que hemos hecho algo malo, pues piensan que Dios un día va a venir a rematarnos, ¿verdad? Y acabar con nosotros por pecadores y por cochinos, ¿verdad? Por perversos, por llevar una mala vida.
¿Por qué piensa la gente así? Porque la gente del mundo, y a veces la gente en el mundo evangélico, en el cuerpo de Cristo, nunca piensa en la compasión y la misericordia, siempre piensan en el juicio, ¿verdad? Normalmente estamos pensando en el juicio y decimos, ah, fulano es un pecador, fulana es una pecadora, es un adúltero, es una adúltera, ¿verdad? Dios le va a venir a castigar. Pero no sé si usted lo sepa, que a veces los caminos de Dios, los caminos del Señor son muy diferentes a los caminos de la gente del mundo. Muchas veces los pensamientos del Señor, los pensamientos de Dios son muy diferentes a lo que la gente piensa o espera que suceda, ¿verdad? Porque Dios siempre, ¿verdad? El Señor Jesucristo siempre piensa, siempre estará pensando en la compasión, en la misericordia, en la forma de poder restaurar a la gente, ¿verdad? De aquella gente que se está apagando, que se está quebrando ya, o que ya está quebrada, ¿verdad? Porque a veces ya hay gente que ya está quebrada y ya está apagada, ¿verdad? Física, moral y espiritualmente. Pero el Señor Jesús, ¿verdad? Dios siempre, siempre estará pensando de una forma compasiva y misericordiosa en cómo ayudarnos, cómo restaurarnos, cómo levantar al caído, cómo socorrer al necesitado y restaurar al quebrantado, ¿verdad? Y así mismo consolar a todos aquellos que estemos afligidos, sea por nuestra culpa o por la culpa de otra persona, porque a veces la gente también nos provoca desgracia, ¿verdad? Y Dios, el Señor, tratará de revivirlos nuevamente y rehabilitarnos para darnos una nueva oportunidad. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, siempre viene con la intención de darnos una nueva oportunidad, de darnos un nuevo inicio, tal como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, donde dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, he aquí las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo, ¿verdad? Esa es la intención de parte de Dios, esa es la intención en el corazón del Señor, ¿verdad? En el corazón de Cristo Jesús siempre estará la intención de restaurarnos, de reavivarnos, ¿verdad? De que aquello que se está apagando, aquello que se está viniendo abajo, ¿verdad? De volverlo a levantar, volverlo a edificar, volverlo a avivar, ¿verdad? Para que volvamos a estar firmes en nuestros pies, ¿verdad? Sobre nuestros pies, ¿verdad? Y mire, el Señor Jesús vino precisamente, ¿verdad? Vino precisamente a eso vino a este mundo. No vino a desbaratar con ira y con juicio al pecador y al caído, sino que vino con una inmensa compasión y misericordia a levantar y restaurar a todos los afligidos y a los abatidos en la tierra. Ahora bien, escuche, hay veces en las cuales por X o por Y circunstancia, la gente en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios específicamente, llegamos a perder, ¿verdad?, nuestra fidelidad y constancia en la fe en Dios, la fe en Cristo, ¿verdad? A veces también llegamos a salirnos del camino, a veces somos aplastados bajo las pesadas cargas de la angustia y la desesperación, de la incredulidad. A veces llegamos a ceder ante la tentación y a veces la tentación nos rebasa, ¿verdad? A veces el pecado se ha vuelto incontrolable en nuestras vidas, porque no sé si usted lo sepa, a veces también los cristianos llegamos a ceder ante ciertas tentaciones y a veces, una vez que cometemos el pecado, a veces el pecado nos rebasa y empieza a controlarnos, ¿verdad? A veces pasa eso. También hay veces en las cuales la gente se apaga, ¿verdad? Se apaga espiritualmente, se apaga en su fe en Dios, en su amor por Dios, ¿verdad? Y por la gente que le rodea, por causa de heridas que sufren, ocurren dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es terrible y es tremendo, algo que no debería ser, pero a veces mucha gente se apaga en su fe, ¿verdad? Se muere en su fe, precisamente porque a veces gente del mismo dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, los lastima, ¿verdad? O bien hay gente que ha sufrido alguna tragedia, alguna desgracia familiar, algún familiar se ha muerto, ¿verdad? Y lo más tremendo es que a veces hay personas, ¿verdad? Que están débiles en su fe, principalmente débiles en su fe, porque una persona que está fuerte en su fe, si llega a sufrir una tragedia, una desgracia familiar, algún familiar que se le muere, bueno, pues lo toma desde el punto de vista que lo debe tomar tal como Dios ve las cosas, ¿verdad? Pero a veces hay gente en la iglesia que está débil en su fe y empieza a clamar, empieza a suplicarle al Señor, le empieza a suplicar a Dios que su familiar se sane, se restaure, y resulta que muere, ¿verdad? La persona muere, no sabemos por qué, solamente Dios sabe por qué, ¿verdad? Y muchas veces esas situaciones hacen que la gente se desanime, ¿verdad? Se desanime en su fe en Dios, a veces se apartan de Dios, hay gente que se llega a apartar, ¿verdad? O por causa bien de una necesidad extrema que no ha sido suplida, ¿verdad? Una necesidad de sanidad,
una necesidad económica, una necesidad emocional, no sé, ¿verdad? A veces la gente pierde su esperanza en el Señor, ¿verdad? Dicen, no, es que la verdad yo pensé que el Señor sí me iba a ayudar. Yo pensé que el Señor me iba a responder, ¿verdad? Pero veo que a lo mejor no le intereso, a lo mejor soy muy malo, o pues no sé, ¿verdad? ¿Qué pasará? Pero muchas veces la gente se decepciona, ¿verdad? Sin razón aparente, ¿verdad? O sea, sin una razón verdadera, pero la gente llega a decepcionarse. ¿Por qué? Porque a veces Dios no responde como nosotros esperamos. Y si nosotros, nuestra fe no está bien plantada en el conocimiento de la palabra de Dios y en el amor en Dios, entonces nuestra fe se viene abajo, ¿verdad? A veces también los hijos de Dios pasamos por duras etapas, duras pruebas, etapas en las cuales tenemos duras pruebas, que a veces esas duras pruebas de fe hacen que nuestra fe se apague, ¿verdad? Y que nos vengamos para abajo, nos decepcionemos, nos desanimemos, nos desmoralicemos. También a veces, escucha, a veces hay ministerios, ¿verdad? Ministerios que iban como la espuma subiendo, ¿verdad? Iban viento en popa, ¿verdad? Avanzando, avanzando, avanzando. Y a veces por X o Y circunstancia, como no sé si lo sepa, pero después de la pandemia, en la pandemia muchas iglesias y ministerios tuvieron que cerrar sus puertas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había lugares donde el lugar donde se congregaban, el lugar donde se reunían, pues era rentado, ¿verdad? Era rentado y tuvieron que cerrar. Y ese asunto de la pandemia, de transmitir las enseñanzas, ¿verdad? Para que la iglesia se congregara en sus casas prácticamente, eso causó que mucha gente se alejara, se fuera, inclusive muchos se fueron al mundo, ¿verdad? Porque mucha gente durante ese año lo que empezó a hacer es que dijo, bueno, pues ya no tiene caso que esté ahí en el momento de la transmisión, ¿verdad? Congregándome en línea, porque puedo ver después la enseñanza, puedo ver después la transmisión y igual puedo orar, ¿verdad? Y yo creo que la bendición de Dios me va a venir, ¿verdad? Entonces muchas iglesias, muchas congregaciones y ministerios se vinieron abajo, ¿verdad? Se secaron, se vinieron abajo, la gente empezó a desbandarse y pues hay algunos ministerios que prácticamente se están extinguiendo, otros se extinguieron, ¿no? A raíz de eso, a pesar de que han pasado tantos años. O bien, a veces por X o Y circunstancias, los ministerios no avanzan como uno espera, ¿verdad? Como a veces el siervo de Dios, la sierva de Dios espera. Y están estancados, ¿verdad? No avanzan, no avanzan, no crecen, no crecen, no crecen. Y a veces los siervos de Dios, ¿verdad? Los ministros de culto, los hombres y mujeres que sirven al Señor muchas veces se desaniman, ¿verdad? Su pasión por Dios se empieza a enfriar, ¿verdad? Se empiezan a desanimar y empiezan a retroceder, ¿verdad? Porque se vuelven como fuentes sin agua, ¿verdad? Como manantiales que se empiezan a secar, ¿verdad? Se están secando, es como precisamente como un pabilo que apenas humea, ¿verdad? Que se está apagando la llama y ya nada más está humeando, ¿verdad? A veces así pasa, ¿verdad? Y los ministros se empiezan a desanimar, ¿verdad? Pero, mire, no sé si usted lo sepa, pero también desgraciadamente esa es otra situación que pasa, que desanima, porque a veces hay gente que en el cuerpo de Cristo que piensa que cuando alguien se aleja de Dios, alguien le da la espalda al Señor, ¿verdad? Alguien se desanima, ¿verdad? Muchas veces nosotros los cristianos tendemos a ser criticones, ¿verdad? A ser condenatorios y juzgones con la gente, decir, no, pues fulano no es un verdadero cristiano, fulano no es un hijo de Dios, es de doble ánimo, ¿verdad? Y empezamos a condenar a la gente y empezamos a comportarnos como se comportaban los fariseos. No sé si usted lo sepa, pero los fariseos pensaban que aquel que le daba la espalda al Dios de Israel era inmundo e indigno de reconvenirlo para que se volviera al camino. Decían, no, no, este ya se salió de nuestra secta, ¿verdad? Ya no es fariseo, ya se fue al mundo, ¿verdad? Ya ni siquiera te le acerques, es un inmundo pagano, ¿verdad? Y es feo decirlo, pero muchas veces esta situación es algo común en el pueblo de Dios, no solamente en la iglesia, sino también en el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque esto lo que hace es que la gente más se va desanimando, más se va apagando, ¿verdad? Porque a veces la gente evangélica, cuando ve que una persona ha caído en desgracia, cuando ve que un cristiano, ¿verdad? Cuando digo una persona, hablo de una persona cristiana, alguien que es cristiano,
ven que ha caído en desgracia, ven que se está apagando su fe, ven que se está alejando. Muchas veces en vez de ir por ellos y traerlos nuevamente a los pies de Cristo, lo que hacemos es condenarlos, es rechazarlos, es verlos como gente inmunda, ¿verdad? Como gente infiel, ¿verdad? Como fracasados espiritualmente, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, también en el caso de los ministerios, cuando la gente ve que un ministerio, gente, hablo de gente cristiana, gente que conoce de Dios, que conoce del Señor, ¿verdad? Que sabe del amor y la compasión y la misericordia de Dios, de la misericordia del Señor Jesucristo. Si algún ministerio, por ejemplo, se está viniendo para abajo, en vez de ir a socorrerlos y animarlos y decirle, hermano, no te desanimes, ¿verdad? Hermana, no se desanime, ¿verdad? Siervo, sierva, vamos a echarle ganas para que usted vuelva a levantarse, ¿verdad? Para que su ministerio vaya para arriba. Lo que hacemos es empezar a criticar, empezar a condenar y decir, de seguro su ministerio se está pagando porque el siervo, la sierva, ¿verdad? Está en pecado, es un paganote, ¿verdad? Es falto de fe, ¿verdad? Y esto es feo, ¿verdad? Esto es feo porque la gente religiosa muchas veces condena a las personas que están en esta situación y ni siquiera, como decía yo, nos acercamos a animarlos, ¿verdad? A tratar de restaurarlos, de tratar de que se vuelvan a animar y decir, levántese hermano, ¿verdad? Levántese hermana. Pero mira, gracias a Dios que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra con una inmensa y grandísima compasión y misericordia. Dice su palabra que vino a buscar lo que se había perdido. Y sobre todo, cuando Él vino a la tierra, no vino a rematar lo que estaba moribundo, aquel que estaba moribundo en su fidelidad y en su fe y esperanza en Dios. Él no vino a decir, bueno, tú ya a ti no te quiero, ¿verdad? Porque tú ya te estás alejando, ¿verdad? Te estás apagando, ya eres un infiel, ¿verdad? Eres un pecador, eres un incrédulo, apártate de mí al fuego, maldito incrédulo, ¿verdad? No, el Señor Jesucristo no piensa así. Él siempre tendrá esa compasión y misericordia, porque la palabra de Dios dice que Dios se acuerda que nosotros somos polvo. O sea, no somos aquella creación gloriosa que hizo con Adán y Eva, sino que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se volvieron polvo, o sea, se volvieron escombros, quedaron los escombros de lo que una vez fue la raza humana, ¿verdad? Y Dios siempre en su infinita compasión y misericordia siempre se acuerda que nosotros somos polvo, que somos falibles, que somos débiles. Verdaderamente el ser humano es débil espiritualmente, moral y espiritualmente y aún físicamente es débil, ¿verdad? Nuestra vida es como una neblina que se disipa, ¿verdad? Como la neblina matinal, dice la Biblia, que se disipa. Así es la vida del ser humano verdaderamente. Y si no fuera porque el Señor Jesucristo cuando descendió de los cielos vino con esa infinita compasión y misericordia a levantar al caído, ¿verdad? Bien dice la palabra que no vendría a quebrar la caña cascada ni el pabilo que apenas humeara, sino que verdaderamente el Señor Jesucristo vino a reavivarnos, vino a levantarnos del polvo y a sacarnos del muladar en el cual estábamos, porque verdaderamente Él es grande en misericordia. El Padre es grande, el Espíritu Santo es grande y el Señor Jesucristo es grande. Ellos son grandes en compasión y en misericordia. Ellos son, dice la Biblia, que son como el Padre que se compadece, se conmisera de sus hijos que le sirven, ¿verdad? Dios es bueno verdaderamente. El Señor Jesucristo, quien es Dios, también, ¿verdad? Él es bueno, Él es compasivo, Él es misericordioso. A veces tenemos una mala imagen de Dios. Tenemos una imagen religiosa farisaica de un Dios que es inflexible. Ahora mire, es cierto que pecar en contra de Dios es malo, eso es cierto, eso es muy cierto. Es malo y traerá serias consecuencias. Es cierto que Dios es un Dios de justicia, que Dios es un Dios de pureza y de santidad y que a veces es un Dios de juicio. Sí, es cierto, verdaderamente no podemos negarlo porque está en la palabra de Dios y los que conocemos de Dios, conocemos al Señor, sabemos que Dios es santo y que a veces ejecuta su juicio contra nosotros. Pero aún así, ¿verdad? Aún así el Señor Jesús, el Padre Celestial y el Espíritu Santo, o sea Dios, siempre estarán inclinados con una tierna compasión y misericordia por todos los afligidos, por todos los quebrantados, ¿verdad? Por todos aquellos que aún aquellos que hemos pecado en algún momento dado y que hemos acarreado el juicio de Dios sobre nuestras vidas. La palabra de Dios dice que llega el momento que el Señor, ¿verdad? Que Dios se duele del castigo y se compadece y se apiada con una infinita compasión y misericordia por su pueblo abatido,
afligido, ¿verdad? Para levantarlo, para restaurarlo nuevamente, ¿verdad? También, no solamente en la vida espiritual, el Señor Jesucristo vino a levantar al moribundo, ¿verdad? Al moribundo en su fe y su esperanza, sino también el Señor Jesucristo vino a restaurar y a avivar nuevamente, ¿verdad? El Señor Jesús siempre tendrá ese deseo en su alma, en su corazón, de que, por ejemplo, aquellos ministerios que se han ido apagando por X o Y razón, el Señor Jesús en su momento, en el momento que Él lo decida, Él vendrá sobre algún ministerio, ¿verdad? Sobre alguna obra que Dios haya encomendado a alguien, ¿verdad? Para reavivarlo nuevamente con la llama de su fuego divino, ¿verdad? Así como vino con Elías, cuando Elías, no sé si se acordará que dice que después de haber sacrificado a los 400 profetas de Baal y los otros profetas de Acera, dice que los ejecutó, ¿verdad? Los profetas de Baal y de Acera los ejecutó por ser falsos profetas verdaderamente. Dice que la reina Jezabel se enfureció tanto que dijo que mis dioses me castiguen, ¿verdad? Si para mañana no Elías está muerto. Y tanto se espantó Elías de lo que dijo Jezabel, que salió huyendo, ¿verdad? Salió huyendo y empezó a caminar, a caminar, a caminar, ¿verdad? Hasta que llegó a una montaña, ¿verdad? Al monte, donde se encontró con Dios y estaba dentro de una cueva. Esto habla acerca de que él estaba dentro de la cueva, pero no tanto físicamente, una cueva físicamente, bueno, estaba físicamente, pero espiritual y moralmente estaba dentro de un hoyo, dentro de una cueva espiritual y moralmente. El Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí, hombre? Regrésate, mira, regrésate, levanta a Eliseo, levanta a fulano de tal, ¿verdad? Porque yo voy a volver a reavivar, ¿verdad? Voy a hacer mi obra, ¿verdad? Y tú no te me desanimes y órale, regrésate y échale ganas. Va Elías de regreso, ¿verdad? Elías, uno de los grandes hombres de Dios, de esos siervos de Dios, ¿verdad? Que oraban y hacían que descendiera fuego del cielo. Llegó el momento en que, porque se espantó de que lo amenazaron de muerte, ¿verdad? Espiritualmente tuvo una recaída, una decaída espiritual, ¿verdad? Pero vino el Señor en su infinita compasión y misericordia, no dijo, no, tú Elías, por ser un pagano, ¿verdad? Ser un incrédulo, ya me caíste mal, ¿verdad? Sácate a volar por ahí. No, no, no le dijo eso. Vino el Señor con compasión y misericordia. Le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Regrésate, órale, regrésate allá donde debes de estar. Y vas a hacer esto, vas a hacer aquello, porque yo voy a hacer algo poderoso. Y mire, una de las cosas más importantes en esta noche que quiero compartirles, que yo le animo que como pueblo de Dios no perdamos nuestra esperanza en el Señor. Si usted está afligido, está desanimado, está abatido por X o Y razón, ¿verdad? O por X o Y razón el pecado le ha rebasado y ya no sabe cómo controlarlo, porque hay veces que pecamos de ciertas formas, de ciertas maneras, y el pecado lo atrapa a uno, ¿verdad? Te atrapa, te lazas. El pecado se vuelve como un lazo en tu alma del cual no te puedes chispar tan fácilmente, o ya no te puedes chispar. Pero sabe que si usted tiene, tiene fe todavía y esperanza en el que el Señor lo puede restaurar, lo puede avivar, lo puede levantar, no pierda usted esa fe y esa esperanza, porque en el momento indicado el Señor vendrá sobre usted y lo levantará, ¿verdad? Y sobre todo debemos de permitirle al Señor que nos levante y que nos afirme nuevamente, ¿verdad? Espiritualmente en la fe, para que seamos restaurados y reanimados. Y mire, en esta noche ya para finalizar, ¿verdad? Para finalizar quisiera decir que Dios siempre tendrá compasión y misericordia de su pueblo. Dios siempre será compasivo, misericordioso, y nunca debemos de perder la fe y la esperanza, porque también hay algo que sucede. Mire, no sé si usted lo sepa o le ha pasado o se ha dado cuenta, que cuando nuestra fe se va apagando, nuestra fe y esperanza en el Señor, o nos hemos metido en el pecado, nuestra fidelidad y obediencia se ha diluido, se ha ido desvaneciendo, ¿verdad? Se ha ido como las velas, se va derritiendo. Pues hay veces que el diablo trabaja en nuestra cabeza, ¿verdad? Trabaja en nuestra mente de tal manera que nos hace pensar que somos una inmundicia como persona, que somos alguien que no valemos la pena, que somos ya gente que no merecemos acercarnos a Dios nuevamente. Y no caiga usted en ese error.
Yo siempre lo he dicho que mientras Dios exista siempre habrá esperanza. Mientras Dios exista siempre habrá esperanza. Claro que si hemos pecado en contra del Señor, en contra del Padre y del Espíritu Santo, tendremos que arrepentirnos de todo corazón. La palabra de Dios dice en una de las epístolas, en la epístola universal de San Juan, primera de Juan, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Si nosotros nos arrepentimos de todo corazón cuando hemos pecado, Dios nos perdonará y nos limpiará de toda maldad y nos ayudará a restaurarnos espiritualmente, a reavivarnos espiritualmente, a fortalecernos espiritualmente de tal manera que volvamos a ser fieles y obedientes con Dios, ¿verdad? A su palabra y a su voluntad. Y si usted por alguna causa, razón o circunstancia algo pasó en su vida y se ha desanimado, se siente triste, desanimado, agobiado, ¿verdad? No se aleje, no se aleje más, acérquese nuevamente al Señor. Y yo sé que el Señor quiere reavivarlo, yo sé que el Señor quiere reanimarlo, yo sé que el Señor quiere restaurarle en su fe, ¿verdad? Entonces yo le animo verdaderamente a que usted se anime nuevamente. Venga Dios, venga Cristo Jesús, venga al Señor y le diga, Señor, aquí estoy. Ábrale su corazón y dígale, Señor, mira, la verdad pasó esto, me lastimaron, o yo oré y no pasó lo que yo esperaba, lo que yo necesitaba, sino al contrario, sucedió otra cosa, ¿verdad? Y eso hizo que me desanimara. Señor, yo te pido, primero que nada, que me perdones, pero también te pido y te suplico, Señor, que me restaures, ¿verdad? Que me restaures en mi fe, que me reavives espiritualmente, que me vuelvas a levantar, Señor, que me vuelvas a llenar de tu gozo, de tu alegría, ¿verdad? De tu plenitud, Señor, porque me siento seco, me siento muerto, me siento vacío, Señor, me siento triste, me siento deprimido. Y téngalo por seguro que el Señor, téngalo así por seguro que el Señor se va a apiadar de usted y le va a levantar, le va a reedificar nuevamente. Por último, quisiera terminar con un salmo, que es el Salmo capítulo 30, versículo 1 al 12. Un salmo que habla precisamente, es un salmo de restauración, donde Dios en su palabra dice, te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante durará su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando me sentí seguro, exclamé, jamás seré conmovido. Tú, Señor, en tu buena voluntad me afirmaste en un elevado baluarte, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera, con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí, sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre daré gracias. Y mire, esta palabra habla precisamente acerca de la infinita compasión y misericordia de parte de Dios por todos aquellos que están afligidos, su compasión y misericordia por todos aquellos que están quebrantados, por los enfermos, por los desanimados, por los desprotegidos, por los que han perdido su fe o se está extinguiendo su fe, ¿verdad? O su alma y su espíritu está a punto de quebrantarse, de quebrarse y de que se vaya al suelo, ¿verdad? Tal persona. Pero Dios siempre en su misericordia, ¿verdad? Cuando nosotros clamamos a Él y le decimos, Señor, yo no sé qué está pasando, no sé por qué tengo esta tristeza, no sé por qué tengo esta desesperación, esta angustia, Señor. O Señor, mira, me he alejado de ti, he pecado, ya el pecado no puedo, no, ya me tiene encadenado prácticamente, Señor, perdóname, Señor, te pido que me perdones, me sanes y me restaures, me liberes, Señor, del pecado. Tenga por seguro que el Señor en su infinita compasión y misericordia extenderá su mano poderosa a su favor y le restaurará. Le restaurará, le sanará, le levantará, le vivificará, ¿verdad? Y como dice la palabra de Dios, Él le renovará sus fuerzas espiritualmente hablando y físicamente hablando.
El Señor en su infinita compasión y misericordia siempre tratará de sanar y restaurar al hombre, a la raza humana, al hombre al cual tanto ama, porque dice la Biblia que de tal manera amó al mundo, ¿verdad? Que envió a su Hijo a salvarnos y a restaurarnos, ¿verdad? Tratará de restaurar al hombre, tratará de restaurar a las personas y también, ¿verdad? Tratará de que aquellos que su fe se esté apagando o que ya se ha apagado, vendrá a ellos para tratar de sacarlos de la muerte espiritual en la cual han caído y avivarnos nuevamente, ¿verdad? Avivar nuevamente la llama de nuestra fe y de su amor, ¿verdad? Del amor de Dios, del amor que Dios pone en nuestros corazones por Él, ¿verdad? En este día, amado hermano, no sé usted, ¿verdad? Pero yo creo que debemos de darle toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda la gratitud a nuestro Dios, porque tenga por seguro que el Señor Jesús, ¿verdad? Que el Padre y el Espíritu Santo están al pendiente de nuestras vidas y ellos tratarán de restaurarnos y sacarnos de la muerte espiritual en la cual hemos caído a veces, ¿verdad? No sé si usted en algún momento dado de su vida ha pasado por algo. Pues mire, no sé usted, ¿verdad? Pero un servidor en algunas ocasiones en mi vida espiritual, tanto en desánimo, ¿verdad? Como tanto en que a veces suceden cosas, pasan cosas, haces cosas, que la gente te da la espalda, ¿verdad? La gente te da la espalda, la gente te rechaza, ¿verdad? Te ve como un apestado, como un fracasado, ¿verdad? Como un renegado a veces. Y no sé usted, ¿verdad? Pero yo en algún momento dado, en algún momento de mi vida estuve en una situación en la cual literalmente todo el mundo me dio la espalda, pero el único que nunca me dio la espalda y que a pesar de que yo había hecho algo que no debía haber hecho, algo malo, el único que estuvo de mi lado y que me sacó adelante, que me restauró, fue precisamente Cristo Jesús, mi amado Señor y Salvador. Mire, todos a lo largo de nuestras vidas a veces pasamos por etapas así, pasamos por etapas de desánimo, de lejanía, pero una de las cosas que yo siempre he visto y constantemente yo cuando oro en las mañanas, no tengo por qué decir esto, ¿verdad? Pero yo a veces me arrodillo, ¿verdad? O generalmente me arrodillo por las mañanas y yo le doy muchas gracias a Dios, le doy muchas gracias al Señor y yo le digo, Señor, no tengo palabras ni tengo con qué pagarte tanta compasión y misericordia, tu infinita compasión y misericordia que tienes siempre por nosotros, por todos nosotros, ¿verdad? Por tu pueblo, por mí, por mi familia, todos los días, porque no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero verdaderamente nosotros como seres humanos, somos creyentes, somos discípulos de Jesús, pero como seres humanos verdaderamente no merecemos absolutamente nada de parte de Dios, porque no somos unas blancas palomitas. La misma palabra de Dios dice que no hay hombre tan justo que nunca peque y que siempre haga lo bueno, ¿verdad? Somos, somos malillas, somos canijillos, ¿verdad? No somos la pureza andando. Y precisamente por eso yo he visto como vez tras vez que he estado en una dificultad, en una aflicción, en una tragedia, en una tribulación, siempre Dios ha venido, ¿verdad? Siempre el Señor Jesús ha venido, ha metido su mano poderosa, su mano de compasión y de misericordia en mi vida y me ha sacado a mi familia, nos ha sacado, nos ha levantado, ¿verdad? Precisamente como dice Dios en su palabra, nos ha levantado del polvo y nos ha rescatado del muladar en el cual hemos estado, ¿verdad? Para restaurarnos y hacernos sentar con los príncipes y los príncipes de nuestro pueblo. Esto habla acerca de restauración, ¿verdad? Esta palabra, este salmo habla precisamente acerca de restauración, de que Dios es bueno, de que su misericordia es para siempre, ¿verdad? Y que nuevas son sus misericordias cada mañana. Que Dios me los bendiga mucho, ¿verdad? En esta noche espero que esta reflexión bíblica les sea de mucha bendición y edificación. Y vuelvo, perdón por ser reiterativo, ¿verdad? Pero si usted está pasando por una situación en la cual usted siente que su fe se está apagando, o usted siente y se da cuenta que el pecado lo ha rebasado y que ya no sabe cómo librarse, porque hay veces que el pecado nos agarra, nos encadena. Yo quiero animarle, amado amigo, amado hermano, que se acuerde de esta palabra, que el Señor Jesucristo no vino a apagar el pabilo que apenas humea, ni a quebrar la caña que estaba cascada o que está cascada. O sea, no viene a rematarnos. O no quiere el Señor Jesucristo, no quiere venir a su vida a rematarlo,
sino lo que el Señor Jesús quiere es venir a su vida para restaurarlo, para reanimarlo, para fortalecerlo, para liberarlo y darle nuevamente una vida nueva, vida eterna nuevamente. Cuídense mucho, amados amigos, amados hermanos, cuídense mucho, que el Señor me los bendiga, que el Padre Celestial me los bendiga, que el Espíritu Santo también les bendiga. Y si el Señor lo permite, nos presta vida, nos vemos en la enseñanza bíblica de este domingo, domingo 12 del día. Bendiciones para todos y una excelente noche.